caótico final hoy en la sexta etapa del Giro de Italia 2026, donde en el último kilómetro, en un sector de adoquines, en la última curva, se iban al suelo la mayoría de los velocistas que teníamos para esta definición, como Jonathan Milan, se iba Dylan Groenewegen, Paul Manier tenía que frenar completamente, Tobias Lund Andresen o Luis Aular se iban al suelo y pues prácticamente la etapa se terminó definiendo entre los lanzadores de todos estos corredores. De todo esto hablaremos hoy. Mañana vamos a tener ya el Blockhouse, así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Bueno, oye, era una etapa plana, totalmente plana, como estamos viendo en el recorrido, pero iba a tener esa trampa, esas trampas del Giro de Italia, y es que en ese último kilómetro, a partir de unos 700 metros, íbamos a tener un sector de pavé, que además íbamos en ese mismo sector, iba a estar picando hacia arriba los últimos 400 metros. Ese sector de pavé, con una pequeña o poca lluvia que hubo en la parte final de la carrera, pues esto iba a hacer que ese sector de pavé fuera muy resbaloso, fuera muy peligroso, además de que el mar quedaba al lado, todo esto, la arena y todo iba a influir, y este sector de pavé iba a ser muy peligroso, iba a ser muy resbaloso, y en esa curva, en esa última curva, se iba primero al suelo el lanzador de Dylan Groenewegen, que estaba en cabeza, y ni siquiera se chocó ni nada. Cuando vio que el lanzador se cayó, pues Groenewegen apretó también el freno y también se fue al suelo. También de atrás, bueno, se cayó solos todos estos. Lund Andresen se cayó solo, Luis Aular se cayó solo. Y bueno, esto iba a provocar también que se fueran otros corredores que venían por detrás al suelo, como Jonathan Milan, como Matteo Malucelli. Paul Manier no se caía, pero tenía que frenar y volver a arrancar. Y esto pues provocaba que adelante quedaran los lanzadores de los corredores, como era el caso de Jasper Stuyven y Davide Ballerini, que era el lanzador de Malucelli, que se iban adentro estos dos a disputar la etapa. Al final, victoria para Davide Ballerini en esa sexta etapa del Giro de Italia. Gran victoria del italiano, que bueno, le gana a Jasper Stuyven ahí en ese duelo al final. Paul Manier, que remonta muchas posiciones en esos últimos 400 metros y termina tercero. Cuarto, Jensen Plowright. Quinto, Ben Turner. Sexto, Alex Segaert. Séptimo, Luca Mozzato. Octavo, Filippo Magli. Noveno, Enrico Sanonchero. Y décimo, Casper Van Unden. Así en el top 10 de la etapa, pero al final se metieron corredores no tan velocistas puros, como es el caso de Jonathan Narváez, que es 13º, el mismo Alexander Cepeda, que quedó 21 en la etapa. Entonces bueno, obviamente esta caída en esos últimos kilómetros iba a cambiar totalmente el decorado de ese sprint final. Iba a haber un duelo muy interesante ahí entre Manier, entre Milan, entre Groenewegen. Hay que mencionar también el trabajazo que hizo hoy el Unibet Rose Rockets, porque fue el mejor equipo para lanzar a su velocista. Controlaron la carrera en los últimos kilómetros, en los últimos prácticamente 3 kilómetros. Fueron el único equipo que estuvo siempre al frente, con su velocista totalmente rodeado. Tenían el sprint perfectamente controlado. Y bueno, lastimosamente en la última curva se cae el lanzador de Groenewegen. Groenewegen pues frena, también se va al suelo, está muy resbaloso, y al final pues pierden todas sus opciones y no pueden disputar la etapa. Nada que se les dé esa etapa. Es un equipo que bueno, es su primera participación en una grande y lo vienen haciendo muy bien. Siento que con el tren que están haciendo, hoy fue el mejor y ha sido de los mejores en todas las etapas para velocistas. Pueden llevarse una etapa y eso sería muy bueno para este equipo. La clasificación general, bueno, pues no tiene cambios. Sigue con Eulalio como líder de este Giro de Italia. Segundo, Igor Arrieta a 2.51 y ya tercero Scaroni. Raccagni sigue cuarto, quinto Kulset, sexto Ciccone, séptimo Kristen, octavo Stork, noveno Egan Bernal, décimo Thymen Arensman, y así todos los de la general. Lo único que puede cambiar es que Lennart Van Elven, que estaba a 6.22, coge 2 segundos de bonificación en el kilómetro Red Bull y queda a 6.20, que sería lo único así que cambia en la clasificación general. Pero el resto todo igual, todo se mantiene como lo teníamos el día de ayer. Mañana obviamente va a cambiar completamente todo, pero antes de analizar lo que puede pasar mañana en el Blockhouse, quería pues decir que me parece que ese final en Nápoles, con ese pavé en esos últimos kilómetros, pues me parece, además, más allá de la caída, fue una llegada muy bonita. Digamos que fue bonito todo el lugar a donde se llegó,
y esto, bueno, obviamente le sirve mucho el espectáculo. Obviamente la caída cambia completamente el decorado de lo que iba a ser uno de los mejores sprints, un sprint que se venía esperando hace mucho porque ha estado muy parejo. Más allá de que Maniera haya ganado las últimas dos etapas, venía estando muy parejo entre Milan, Groenewegen también se le había visto muy fuerte con un muy buen tren. Pero pues para mí está bien también que le pongan este pavé. Si bien provocó la caída, se podría decir el pavé es, le da, digamos que seleccionan más la carrera porque hace que el sprint se vuelva mucho más técnico. Que después un corredor se caiga y provoque que otro se caiga, también es parte del ciclismo y pues un poco se puede hacer, tampoco se puede controlar la lluvia, nadie esperaba que lloviera ahí en esos últimos kilómetros. Si no hubiera llovido, pues tal vez no hubiera estado tan resbaloso, hubiéramos visto el sprint como lo esperábamos, pero bueno, de todas maneras el pavé me parece que le da un picante muy interesante a esta clase de etapas, que van ya dos etapas para velocistas con un final con pavé. Ahora sí, pues hablemos de lo que es la etapa de mañana, la etapa 7, con inicio en Formia, llegada en el Blockhouse, la etapa más larga del Giro, 245 kilómetros, pero ese final en el Blockhouse, 13,6 kilómetros al 8,4%, un puerto muy duro en el que pueden pasar muchas cosas. Para mí Eulario se podría incluso mantener como líder de la clasificación general, porque veo muy complicado que incluso un corredor como Jonas Vingegaard le recorte más de 6 minutos en solo una etapa. Y además de que no se puede tampoco hacer no se puede hacer mucha dureza, no hay mucha dureza tampoco previa al Blockhouse. Hay algunos puertos de segunda, pero no es mucha dureza, entonces puede que Jonas obviamente gane, le saque mucho tiempo a todos sus rivales, pero los 6 minutos no creo que se los alcance a recortar solo un día. No creo que en un solo día le pueda recortar tanto tiempo a un buen corredor como lo es Eulario. Y bueno, ya el resto entre digamos que los que se van a disputar el podio y la general, pues Vingegaard debería ganar sin problema. Si no hay una fuga adelante con mucho tiempo, Vingegaard de la general debería ganar sin problema. Y ya el resto, bueno, Pellizzari parece que está un escalón por debajo de Vingegaard, pero uno por delante que el resto de sus rivales. Y ya después una linda batalla que podríamos ver entre Felix Gall, Ben O'Connor, Derek G. Veremos cómo está Egan, si solamente fue un mal día lo que sufrió en la pasada cuarta etapa o no viene tan bien para este Giro de Italia. Entonces sí, veremos qué pasa en este Blockhouse. Es una etapa muy bonita, va a decirnos quién está fuerte, quién no está fuerte de la clasificación general. Va a perfilar a muchos corredores y a saber, este corredor está para podio, este corredor no está ni para top 10. Todo esto lo podremos empezar a saber a partir de la etapa de mañana. Así que suscritos al canal, like este video para no perderse el resumen y análisis que estamos haciendo de todas las etapas de este Giro Italia. Y si me quieren apoyar más, pues los invito a que se hagan miembros del canal en donde para acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.